Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Iniciamos nuestro segmento inmobiliario con mi gran amiga Nitza Huaco Mendoza. Ella nos trae un tema interesantísimo. Hablamos acerca de las construcciones en altura, cuáles son los permisos que necesitamos, cómo manejamos el tema de los espacios. Mi querida Nitz, bienvenida, feliz martes, ¿cómo estás? Hola, hermosa Fío. Uno abre la puerta y ve ese esplendor energético que abunda aquí hoy día en el Magazine. Para mí es un placer, como siempre, estar contigo. Gracias, amiga, para mí también y sobre todo para nuestro público, quienes tienen pues toda esta información referente al mundo inmobiliario. Y vamos a hablar acerca de las construcciones en altura, los permisos, espacios y demás, mi querida amiga. Así es, mi reina. Hoy día vamos a conversar porque últimamente se nos viene a la cabeza esos detalles de comprar en altura. ¿Es más barato? ¿Es menos costo? ¿Cuáles son las facilidades que también nos da vivir en una edificación que tenga más de 4 o 5 pisos? Y para aquellos que deseen invertir en construir, ¿cuán rentable es construir en altura? Entonces, definitivamente, ahí vamos a tener un detalle súper importante. Así es. ¿Ya? Cuéntanos, por ejemplo, qué es lo que necesitamos saber para todas las personas que quieran crecer hacia arriba. Es que a veces ya no dan a dónde más crecer, ¿no? Y hacia arriba es una buena opción. Así es. Y acá en Arequipa, sobre todo, hay mucha resiliencia con ese tema de crecer en altura, porque somos una ciudad geográficamente que tiene estas zonas altitudinales y sobre todo nuestros temblores, que los arequipeños ya estamos acostumbrados, pero realmente es un motivo de pensar que va a suceder si construimos en altura. Entonces, Arequipa tiene un plan de desarrollo metropolitano, lamentablemente un poco cuestionado, hay una sentencia ahí que no nos deja crecer como queremos, pero igual hay un plan que permite construir en altura en ciertos sectores entre los 5 y los 12 pisos. Recordemos que más o menos hace unos 17 años, la primera construcción en altura fue las Torres Médicas. Estas torres tienen 14 pisos, fueron las primeras y ustedes se preguntarán, ¿fue difícil venderlas? ¿Cómo está la situación? En su momento fue recontra difícil vender los departamentos de las torres por la similitud con la altura, porque 14 pisos, 2 ascensores, estructuras que van con áreas comunes, la gente todavía no se acostumbraba. Pero hoy día la capacidad de construcción, los materiales aligerados, estos cementos ecológicos que están apareciendo hoy en día nos dan una señal de que las construcciones más sostenibles, también las construcciones más ligeras, pueden darnos espacios más amplios. Y eso es muy importante, Fiorelita. Así es, sin duda alguna es importante que nosotros abordemos todos estos temas, ¿no? Todas estas posibilidades, todos estos riesgos, ahora hasta dónde podemos crecer en relación a los permisos también, sobre todo hablando de Arequipa, que es una ciudad que tiene mucha campiña, el tema de la vista, la cuidamos mucho, ¿no? No es como otras ciudades, por ejemplo Lima, que lo único que ve son edificios, son torres. Arequipa no, todavía conserva ese espacio natural, ¿no? Que gracias a Dios tenemos. Así es, y es muy bien marcado por nuestro río. El río delimita muy bien zonas agrícolas, zonas de circunferencia urbana. Tenemos desarrollos en algunos distritos en altura que permiten tener 14, 17 pisos. Hay distritos que no, porque el suelo también es un poco rocoso o fangoso, que delimita que solo puedas tener 3 a 4 pisos. Y los permisos, los municipios, hay un tip importantísimo. Si yo quiero construir en altura, lo primero que tengo que hacer es sacar un plano de registros públicos y validarlo con un certificado de parámetros. Este documento lo entrega el municipio, se hace un pago de 26 soles y ahí nos van a indicar nuestro terreno, cuánta altura debe tener y también cuánta población puede tener cada terreno. Por ejemplo, tenemos un terreno de 200 metros en un distrito que en crecimiento, por ejemplo, Cerro Colorado, que nos permite 5 o 7 pisos y te va a decir que por piso podrían habitar hasta 8 personas. Entonces, por ahí podemos calcular con un buen certificado de parámetros que lo da la municipalidad cuánto de altura nos permiten construir. Perfecto, perfecto. Eso es importante. ¿Qué pasa si obviamos ese paso, el tema de los permisos? ¿Cuáles son las implicancias, las consecuencias, Nitz? Definitivamente la más fuerte es la demolición, pero luego de eso hay obviamente multas. Importantísimo entender que en zonas de centro histórico, llámese el cercado de la ciudad, Yanaguara tiene una predisposición específica de construcción
por el tipo de andenería que tiene y también por los portales del distrito. Si ven, hay un edificio que está en proceso, el Tribunal inclusive Constitucional, para demolición. Construyeron 6 pisos y lo que estaba autorizado era 4, así es que están en proceso de tener que demoler un par de pisos en altura. Y ahí se nos viene a la cabeza que antes de construir, no solo es tener los planos, sino tenemos que tener la estructura de los parámetros certificados por el municipio y ya tener, por consecuencia, inclusive pagado el trámite para la construcción. Eso es importante, ¿verdad, Nitza? ¿Qué pasa cuando el terreno o de repente la casa, y vamos a ir construyendo hacia arriba, tiene varios propietarios? ¿Hay permisos adicionales, firmas adicionales que se necesitan? Lo recomendable es que todos se pongan de acuerdo, hagan una carta poder y le den a una sola persona para hacer los trámites. Pero si eso no sucede, todos los involucrados en la construcción, todos los propietarios van a tener que llenar las fichas, la documentación, revisarla también. Cuando tú construyes, al final de la construcción hay un documento que se llama declaratoria de fábrica, que significa que todo lo que hemos construido ingresa a registros públicos. Entonces este documento lo tienen que firmar todos los involucrados de la propiedad. Eso es importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando es herencia, Nitza? La misma metodología, lo que sucede es que la herencia tiene ciertos parámetros, no de construcción, sino de documentación para presentar tanto en registros como en el municipio. Entonces ahí tiene que estar bien especificado el testimonio, si fue a través de una herencia bajo testimonio, y si fue en un documento en notaría de donación, ¿no? Entonces ahí también tú tienes que adjuntar copias legalizadas de este documento para cualquier trámite. Perfecto, eso es importante. ¿Hay zonas en las que no se puede crecer en altura, Nitza? Sí, por ejemplo, hay distritos como lo mencionaba Yanaguara, que es un distrito histórico. La villa de Yanaguara tiene áreas que solo puedes construir hasta 3 pisos. Hay otros distritos que por estructura de urbanización, por ejemplo, en Cerro Colorado tenemos 2 urbanizaciones hermosas, grandes, pero solo su estructura te permite 2 pisos en concreto y un tercer piso estilo terraza. Entonces esto, cada lugar, cada espacio físico, cada terreno tiene su forma y su parámetro para construir. Otro muy importante entender es que, por ejemplo, tenemos unas pistas y vías súper anchas, la zona de la avenida Aviación, y en los laterales está conceptualizado como área comercial. Entonces ahí te van a dar una altura de 12, 14 pisos que te puede ayudar a tener estos hermosos edificios multifamiliares que tenemos en esa zona. Y hay otros terrenos, los agrícolas, que solo puedes construir un 30% y el 70% tiene que ser área libre o área verde. Ah, miren, esos son de hecho puntos que sí o sí tenemos que conocer. El tema de las veredas también, ¿no? A veces por crecer abarcamos más espacio del que nos compete. Las veredas, las pistas y los pozos de desagüe de la vivienda entran a tallar. Hay una norma específica de construcción y de áreas que el municipio debe tener por cada vía de tránsito, un espacio de vereda legalmente identificado. Sucede que muchas veces las casas abarcan un poco la vereda. Entonces, ¿qué va a pasar? El municipio viene, hace la validación y te levanta una medida cautelar y la incluye en la partida registral. Es muy difícil levantar esas medidas cautelares porque vas a tener que tumbarte tu muro y muchas veces comienzas la construcción justo en el borde perimetral. Entonces hay que tener mucho cuidado, verificar y validar, porque una medida cautelar de desagüe, de agua, de vereda, es muy difícil levantarla en la partida y la vas a arrastrar hasta los últimos propietarios. Ojo, evitemos problemas, ¿no? El tema del espacio que nos corresponde. Muchas veces también, por ejemplo, por crecer en altura, complicamos la iluminación del vecino, ¿no? Eso le ha pasado a mi mamá, por ejemplo. De pronto su casa es una oscuridad porque han crecido a lo alto, pues, los vecinos y ella no estaba acá. Ahora que ha regresado, se ha dado con esa sorpresa de que está en tinieblas. ¿Hasta dónde podemos complicar a los vecinos, ¿no? Con estas construcciones, mi querida Nitza. La idea que para pagar tus impuestos prediales, el municipio hace una evaluación de la zona. Entonces tiene que haber constantemente una reevaluación de las áreas, llámese parques, jardines,
y también viviendas. Muchas veces hemos visto que hay casas que no están pintadas y que hay una zona de alto valor, entonces el municipio interviene. En este caso, el municipio debe tener con claridad a quién da un permiso, supongamos, en una zona de urbanización, tienen todavía casas de vivienda de 2, máximo 3 pisos, pues le van a dar una altura de 6 pisos, obviamente el entorno visible de la urbanización se va a ver deteriorada. Entonces el municipio por eso tiene su área de supervisión de obras que valida y verifica que no hay impacto al momento de la construcción, que no te caiga residuos y no te malogre la vivienda. Ha habido muchos casos que en el momento de la construcción se cae y daña la propiedad ajena, malogra, inclusive accidentes. Entonces el municipio tiene que ser muy riguroso. Si yo como vecino veo que están dando una autorización que no corresponde, vaya al municipio, presente su queja en forma transparente para que hagan una supervisión. Y si lamentablemente estamos dentro de los parámetros, hay que conversar con el propietario porque hay otras formas de que muchas veces las personas que están construyendo nos puedan dar la viabilidad de espacios dentro de su plano que nos permitan una iluminación a la casa continua. Perfecto, mire, son todas estas consideraciones que tenemos que hacer, no solamente crecer a lo loco, crecer de una manera ordenada, según las disposiciones de tu distrito, el tema de los permisos, los espacios, hasta dónde se puede, hasta dónde no, porque después los problemas son más grandes que tu construcción, Nitza. Sobre todo en el tema de desagüe, ¿no? Muchas veces se alocan y construyen unas torres de edificio y la conexión al desagüe es corta y vas a tener problemas del desagüe para toda la vida con respecto a los departamentos que están construyendo. Otro tema muy importante es también las colindancias. Si estamos en un área de parques, jardines, iluminación, pistas, hay que tener en claro cuáles son mis prioridades para la construcción, ventanas grandes, ventanas chicas, todos esos parámetros te los puede otorgar el municipio y es su deber y es nuestro derecho solicitarlo. Entonces ahí podemos cautelar muy bien las construcciones, el ornato también. Una constructora no puede tumbarse un árbol si lo encuentra en la puerta por hacer una cochera, es imposible, hay multas. Entonces siempre hay que tener esos pequeños detalles de verificación, hay que validar con el municipio para evitarnos estos sobreexcesos de multas y que muchas veces nos causan problemas. Así es, evita tu multa. Mi querida Nitza, vamos con las recomendaciones finales. Gracias, Fiorelita preciosa. Cuando deseamos invertir en una propiedad, crecer, sobre todo en altura, verifiquemos bien el certificado de parámetros que lo emite el municipio. También construyamos en base a las normas reglamentarias del distrito, la urbanización o la zona donde estamos haciendo nuestra inversión. Perfecto, ya lo sabes, y ante mayor asesoría, mi querida Nitza, ¿cómo nos contactamos contigo? Mis teléfonos aparecen en pantalla, nosotros somos Más Inmobiliaria Acupe y estamos dispuestos a apoyarte en lo que necesites para realizar una inversión exitosa. Así es, ya lo sabes, checa sus redes sociales, ponte en contacto a los números que están apareciendo ahí en tu pantalla. Gracias, Nitza, que tengas un lindo día, amiga. Gracias, preciosa, y tu energía es radiante. Ay, gracias, gracias.